Evangelio de hoy lunes 10 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo. Y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, ide al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre, o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús nos presenta la escena del juicio final, nos está revelando una verdad profunda sobre el reino de Dios. No es simplemente un relato simbólico ni una advertencia abstracta, sino una enseñanza clara sobre el destino eterno de cada ser humano. En esta visión, Él se presenta como el Rey y el juez de toda la humanidad. Y en su criterio de juicio no menciona méritos académicos, posesiones materiales, ni siquiera la cantidad de oraciones recitadas, sino el amor traducido en obras concretas. La escena es impactante, las naciones son reunidas ante él. Y se realiza una separación como la que hace un pastor entre las ovejas y los cabritos. ¿Cuál es el criterio para estar en un lado o en el otro? El amor puesto en acción. Jesús se identifica con los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los presos. No dice que está presente en los templos, ni solo en la oración personal, sino en aquellos que sufren y necesitan ayuda. Esta enseñanza rompe cualquier visión egoísta de la espiritualidad y nos desafía a mirar a los demás con nuevos ojos. Dios está en el necesitado, en el que sufre, en el que el mundo ignora. Y cuando ayudamos a uno de estos pequeños, estamos ayudando al mismo Cristo. Esta es una verdad revolucionaria, que cambia la forma en que entendemos nuestra relación con Dios y con los demás. A veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la respuesta está aquí: amar y servir a los demás. No se trata de esperar revelaciones espectaculares ni de complicarnos con planes complejos.
La voluntad de Dios es que vivamos el Evangelio con hechos concretos. Que pongamos nuestro tiempo y recursos al servicio de quienes más lo necesitan. Cada día tenemos oportunidades de hacer el bien. Pero muchas veces pasamos de largo, atrapados en nuestras propias preocupaciones. Jesús nos recuerda que no podemos ser indiferentes. Porque en cada rostro necesitado está su propia presencia. Lo más impactante de este pasaje es la sorpresa de los justos y de los condenados. Ambos grupos preguntan lo mismo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Esto nos muestra que servir a los demás no se trata de hacer grandes obras visibles o de buscar reconocimiento. Los justos no eran conscientes de que estaban sirviendo a Cristo. Simplemente actuaban por amor, sin esperar recompensa. Los que son condenados, por otro lado, tampoco se dieron cuenta de que estaban ignorando a Jesús. Esto nos alerta sobre el peligro de la indiferencia y la omisión. No basta con evitar el mal, sino que estamos llamados a hacer activamente el bien. En nuestra sociedad, muchas veces, medimos el éxito en términos de logros personales, poder, influencia o dinero. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero éxito ante los ojos de Dios está en la capacidad de amar y servir. No importa cuánto hayamos acumulado en esta vida, sino cuánto hayamos dado. Al final de nuestros días, la única riqueza que llevaremos con nosotros será la del amor entregado. Es fácil caer en la tentación de delegar la responsabilidad de ayudar a los demás en instituciones de caridad o en el gobierno. Pensamos que no es nuestro problema o que otros deberían encargarse de ello. Pero Jesús nos dice que cada uno de nosotros es responsable. No se trata de esperar que el mundo cambie por sí solo, sino de hacer nuestra parte. A veces sentimos que nuestras acciones son pequeñas, que no marcan la diferencia. Pero cada acto de amor tiene un valor infinito en el reino de Dios. Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los marginados. Cómo miramos a los pobres, a los migrantes, a los enfermos, a los encarcelados. Muchas veces los juzgamos sin conocer su historia, los rechazamos o simplemente los ignoramos. Jesús nos dice que en ellos está su rostro, que en su sufrimiento Él mismo está presente. Esto nos lleva a cuestionarnos si estamos viviendo realmente como discípulos suyos, o si hemos caído en la comodidad de una fe superficial que no se traduce en obras. Otro aspecto fundamental de este mensaje es que nos invita a vivir con una esperanza activa. No se trata de esperar el cielo como una recompensa lejana, sino de construirlo desde ahora con nuestras acciones. Cada gesto de amor, cada acto de misericordia, es un ladrillo en la edificación del reino de Dios. No estamos llamados a una fe pasiva, sino a una fe que transforma la realidad. Y esto comienza con pequeñas decisiones diarias. Compartir con el que tiene menos, visitar a quien está solo, consolar al que sufre. Este pasaje también nos habla de la seriedad del juicio de Dios. Aunque Dios es amor y misericordia, también nos dice claramente que habrá una separación entre quienes han vivido el Evangelio y quienes lo han ignorado. No podemos tomar a la ligera nuestro compromiso cristiano. La vida es un tiempo de gracia en el que estamos llamados a elegir. No basta con creer en Jesús de manera teórica, sino que debemos seguirlo con nuestras acciones. La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago en su carta. Al meditar en este Evangelio, podemos preguntarnos: ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos siendo ovejas que siguen al buen pastor con amor y servicio?
¿O estamos viviendo con indiferencia y egoísmo? Esta pregunta no debe llenarnos de miedo, sino motivarnos a vivir con más autenticidad y entrega. La enseñanza de Jesús en este pasaje no solo es un llamado a la caridad, sino una revelación sobre la verdadera comunión con Dios. No podemos pretender acercarnos a Él sin acercarnos a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. El amor a Dios y el amor al prójimo no son dos realidades separadas, sino dos caras de la misma moneda. No basta con asistir a la iglesia o recitar oraciones. Si nuestra vida no refleja la compasión y la justicia que Dios nos pide, es en los gestos cotidianos de amor donde demostramos si nuestra fe es genuina o si solo es una apariencia vacía. Este Evangelio también nos invita a examinar la intención con la que realizamos nuestras acciones. Jesús no alaba a los que ayudan para ser vistos, para recibir reconocimiento o para sentirse superiores a los demás. Él alaba a quienes sirven con humildad, sin siquiera darse cuenta de que están sirviéndolo a Él. Esto nos lleva a preguntarnos si hacemos el bien por amor puro, o si buscamos algún tipo de beneficio personal. Dios ve el corazón y conoce nuestras verdaderas intenciones. Solo el amor auténtico tiene valor ante sus ojos. A menudo pensamos en la caridad como algo extraordinario, como si ayudar a los demás fuera un acto opcional o heroico. Sin embargo, para Jesús, amar y servir es lo más natural del mundo. No es una opción, es el fundamento de nuestra existencia. Ser cristiano no significa solo evitar el mal, sino comprometerse activamente en hacer el bien. La indiferencia es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo. Nos acostumbramos al sufrimiento ajeno. Lo vemos en las noticias y seguimos con nuestra vida sin sentirnos interpelados. Pero Jesús nos dice que ignorar al necesitado es ignorarlo a Él. Este mensaje también nos enseña que Dios no mide el amor en grandes hazañas, sino en gestos simples y concretos. No se trata de hacer cosas espectaculares, sino de estar atentos a las necesidades diarias de quienes nos rodean. Dar de comer al hambriento no siempre significa alimentar multitudes. A veces es simplemente compartir un pan con alguien que lo necesita. Visitar al enfermo no siempre implica realizar grandes sacrificios. A veces basta con una llamada, una palabra de aliento. Lo que importa no es la cantidad de lo que damos, sino el amor con el que lo hacemos. Es importante recordar que Jesús no está hablando solo de pobreza material, sino de toda forma de necesidad. Hay muchas personas que tienen riquezas, pero están hambrientas de amor y comprensión. Hay quienes no necesitan ropa, pero están desnudos de afecto y compañía. Hay enfermos que no solo padecen dolencias físicas, sino heridas emocionales y espirituales. Y hay presos que no solo están tras las rejas, sino atrapados en adicciones, en la soledad o en la desesperanza. La invitación de Jesús es a abrir los ojos y reconocer todas estas formas de sufrimiento. Cuando nos enfrentamos a este Evangelio, podríamos preguntarnos: ¿realmente estamos preparados para el juicio final? No con miedo, sino con una actitud de responsabilidad. Muchas veces nos preocupamos por detalles superficiales de nuestra fe, pero descuidamos lo esencial, el amor concreto al prójimo. La salvación no es solo cuestión de rezar más o de conocer la doctrina, sino de vivirla en la práctica. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Otro aspecto importante de este mensaje es que nos muestra el criterio de Dios, que es muy distinto al criterio del mundo.
En nuestra sociedad, muchas veces admiramos a los poderosos, a los exitosos, a los que tienen más influencia o riqueza. Pero Jesús nos muestra que, al final, los verdaderamente grandes serán aquellos que han servido. Los pequeños de este mundo, los que no tienen prestigio ni fama, los que son ignorados, serán los primeros en el reino de Dios. Esta enseñanza nos invita a cambiar nuestra forma de valorar a las personas y a dar importancia a lo que realmente cuenta. Es fácil hablar de amor y de justicia, pero lo difícil es vivirlos en el día a día. Es fácil emocionarnos con historias de santos que dieron su vida por los demás. Pero lo difícil es imitar su ejemplo. A veces pensamos que la santidad es solo para unos pocos elegidos, pero en realidad, todos estamos llamados a la santidad a través del amor y el servicio. No necesitamos hacer milagros, solo necesitamos estar dispuestos a ayudar con lo que tenemos. Dios no nos pedirá cuentas por lo que no pudimos hacer, sino por lo que sí estaba a nuestro alcance y no hicimos. La separación entre las ovejas y los cabritos nos muestra que habrá un momento en el que cada uno deberá dar cuentas de su vida. Dios es misericordioso, pero también es justo. No podemos vivir como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de Dios. Cada día es una oportunidad para amar más, para servir mejor, para parecernos más a Cristo. Es impresionante notar que Jesús no menciona ningún pecado moral en este juicio final. No habla de quienes mintieron, robaron o cometieron otros pecados, sino de quienes no amaron, de quienes fueron indiferentes. Esto nos muestra que lo peor que podemos hacer no es caer en errores, sino cerrar nuestro corazón al prójimo. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que no seamos indiferentes. A veces podemos sentirnos abrumados por la cantidad de sufrimiento en el mundo y preguntarnos si realmente podemos hacer la diferencia. Pero Jesús nos dice que cada acto de amor cuenta. No nos pide cambiar el mundo entero, sino hacer nuestra parte. Si cada persona hiciera algo por los demás, el mundo sería un lugar mejor. El mal triunfa cuando los buenos no hacen nada. Pero cuando elegimos amar y servir, Dios actúa a través de nosotros. Por último, este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué queremos escuchar al final de nuestra vida? ¿Queremos oír las palabras venid, benditos de mi Padre, o el doloroso apartaos de mí? La respuesta depende de cómo vivamos cada día. No sabemos cuándo será nuestro último día en la tierra. Pero sí sabemos que hoy tenemos la oportunidad de hacer el bien. No dejemos pasar la ocasión de amar. Porque en cada gesto de amor estamos construyendo nuestra eternidad. Que este Evangelio nos impulse a vivir con más entrega, con más generosidad, con más compasión. Que no esperemos grandes oportunidades para hacer el bien, sino que aprovechemos cada instante para sembrar amor. Y que, al final de nuestra vida, podamos presentarnos ante Dios con las manos llenas de obras buenas. Y con un corazón que haya amado sin medida. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.